Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación para una vida positiva, y también historias que invitan a la reflexión y merecen ser profundamente meditadas. En un amplio valle rodeado de montañas onduladas, había un pequeño pueblo llamado San Jacinto. El pueblo descansaba junto a un arroyo cristalino, donde cada mañana la niebla cubría la hierba y los pájaros seguían trinando sobre los techos de paja. Desde generaciones, la vida de sus habitantes estuvo ligada a la tierra, al agua, a los caminos de tierra roja que llevaban a los campos. El padre de Catalina, don Ramón, había sido uno de los hombres más bondadosos y respetados de aquel lugar. No solo era hábil carpintero, capaz de construir carretas de madera sólidas, sino que también cuidaba de un caballo llamado Relámpago y de un burrito pequeño pero resistente llamado Mateo. Durante toda su vida caminó junto a ellos, transportando troncos, cargando sacos de grano y llevando a los niños del pueblo a la escuela en los días de lluvia y viento. Sin embargo, cuando la muerte arrebató inesperadamente a don Ramón, la pequeña casa junto al arroyo se volvió de pronto vacía y fría. Catalina, su única hija, permanecía inmóvil junto a la vieja carreta, acariciando con sus dedos las grietas que el tiempo había dejado en la madera. Relámpago relinchó, con los ojos humedecidos como si comprendiera que su amo ya no volvería. Mateo, en silencio, inclinó la cabeza con su semblante manso y fiel. Catalina sabía que, desde entonces, todo el peso recaería sobre sus hombros. El pueblo comenzó a cambiar. Llegaron máquinas ruidosas, tractores, molinos, vehículos de carga. Decían que la era de los caballos y burros había terminado, que mantenerlos solo suponía más trabajo. Un comerciante de la ciudad apareció, observó a Relámpago con ojos deseosos y ofreció comprarlo por un buen precio. Otro prometió llevarse a Mateo para trabajar en una gran hacienda. Todos aconsejaban a Catalina venderlos y adquirir un tractor moderno, más rápido y práctico. En las largas noches, Catalina daba vueltas sin poder dormir. Recordaba la voz de su padre: «Hija mía, un buen caballo y un burro resistente son las alas del campesino. No solo arrastran carretas, también cargan con la memoria y el alma de nuestro pueblo». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Catalina. Sabía que, si los vendía, tendría dinero para abrir un nuevo capítulo y liberarse de las fatigas. Pero en lo más profundo de su ser sentía que traicionaría a su padre, a su propia infancia, y a los caminos de tierra roja donde resonaban los cascabeles en las tardes. Un día, cuando el rumor de que Catalina pensaba vender a Relámpago y a Mateo se extendió, muchos en el pueblo comentaban en voz baja. Algunos lo lamentaban, otros se burlaban: «Ya pasó el tiempo de los caballos y burros, conservarlos no sirve de nada». Pero en ese momento Catalina tomó una decisión inesperada. Haría que Relámpago y Mateo tiraran de una carreta por última vez, la carreta de madera que su padre había prometido terminar para la iglesia del pueblo. Aquella mañana, antes de que el sol se alzara del todo, Catalina se vistió con una túnica marrón sencilla y ató con cuidado las riendas de Relámpago y Mateo. El sonido de los cascabeles resonó por todo el camino del pueblo. Los vecinos, sorprendidos, salieron a mirar la imagen de una joven sobre la vieja carreta, junto a un caballo fuerte y un burro incansable. Parecía devolver a la vida una época que ya se había ido. Todo el pueblo quedó en silencio, muchos ancianos con los ojos llenos de lágrimas. Recordaban las temporadas de cosecha, las bodas bulliciosas cuando los carruajes llevaban a la novia a través de la puerta de la aldea. Recordaban las risas de los niños en el camino pedregoso. El carro avanzaba,
ni rápido ni ruidoso, pero cargado de recuerdos. Catalina se sentaba erguida, con los ojos brillando de orgullo y de dolor. Aquel último carro de madera no solo llevaba los tablones a la iglesia, sino que también despertaba en el corazón de los aldeanos una nostalgia que nunca había desaparecido. Y en ese mismo instante comprendieron que hay valores que no pueden medirse con dinero. Que existen sonidos, aromas y memorias que ninguna máquina podrá reemplazar, pero el destino no se detuvo allí. Cuando la aldea aún murmuraba por aquel viaje especial, el cielo se oscureció de repente. Nubes pesadas se fueron acumulando y una lluvia torrencial cayó con fuerza. El arroyo creció, el camino de tierra se convirtió en un lodazal. Las modernas máquinas recién llegadas quedaron inundadas, los motores apagados, incapaces de funcionar. El pueblo entero se inquietó, el arroz en los almacenes se humedecía poco a poco. La ayuda en grano enviada desde el distrito no podía llegar porque los camiones estaban atrapados en la carretera principal. La amenaza del hambre y la escasez se mostraba con crudeza. Y en ese preciso momento, todas las miradas se dirigieron a Relámpago y a Mateo. La lluvia caía con furia. Cada gota pesada azotaba los techos de paja con estrépito. El camino de tierra roja que conducía al pueblo era ahora una franja de barro espeso, motocicletas, automóviles y hasta los tractores nuevos quedaban impotentes, hundidos en los charcos. Los aldeanos estaban angustiados, el arroz de ayuda permanecía amontonado en la entrada del distrito y, si no se transportaba a tiempo, la cebada en los almacenes se echaría a perder. Los niños y ancianos pasarían hambre. Mientras todos se mostraban desconcertados, Catalina se sentó bajo el alero, mirando a Relámpago y a Mateo, temblando de frío y empapados. Su corazón se oprimió, recordando las veces que su padre los guiaba en silencio bajo la lluvia, sin jamás quejarse. De pronto, se levantó con la mirada resuelta: si las máquinas no pueden avanzar, usaremos a estos viejos compañeros. Llevaremos el arroz al pueblo. Todos quedaron atónitos. Alguien murmuró: con este temporal, ¿será posible? La muchacha es temeraria, con un camino tan lodoso. Ese carro de madera quizá no llegue nunca. Pero Catalina no retrocedió. Acomodó la crin de Relámpago, limpió el barro de Mateo y ató firmemente las cuerdas al viejo carro de madera. Las campanillas tintinearon, mezclándose con el sonido de la lluvia, resonando como un canto que surgía de la tierra. El carro comenzó a moverse. Relámpago, fuerte y majestuoso, levantaba cada pesada pata en el barro, mientras Mateo, pequeño pero tenaz, no dejaba de empujar con el lomo. Catalina sujetaba las riendas y los animaba: vamos, amigos. Por papá, por nuestro pueblo. Cada paso era un desafío. Las ruedas se hundían y luego emergían, dejando tras de sí profundos surcos irregulares. El viento lanzaba agua contra su rostro, empapando el cabello de Catalina, irritando sus ojos. Pero no se detuvo. En los ojos de Relámpago brillaba un destello de orgullo. En las orejas caídas de Mateo se percibía una resistencia infinita. Los tres, como un solo cuerpo, se adentraron en la tormenta. Los aldeanos empezaron a correr detrás, llevando cuerdas y palos para ayudar a empujar cuando el carro se atascaba en el barro. Cada vez que las ruedas avanzaban unos centímetros, los vítores resonaban más fuerte que los truenos. Los ancianos juntaban las manos en plegaria, los niños lloraban y reían al mismo tiempo. Aquella imagen quedó grabada en lo más profundo del corazón de cada persona. Finalmente,
Tras tantas dificultades, el primer carro cargado de sacos de arroz logró entrar en la plaza del pueblo. Todos estallaron en júbilo, abrazándose bajo la lluvia. Relámpago resoplaba con fuerza, el sudor mezclado con el agua de lluvia le empapaba la crin enmarañada. Mateo temblaba de cansancio, pero sus ojos tiernos parecían decir, «Lo hemos conseguido». Catalina cayó de rodillas en el suelo, pero la radiante sonrisa en sus labios hizo que nadie pudiera contener las lágrimas. Ese día no fue solo un viaje, sino muchos carros de madera que entraban y salían, llevando arroz y víveres de socorro al pueblo. Relámpago y Mateo, junto con Catalina, habían salvado todo el valle en medio de la calamidad. La noticia se difundió rápidamente, no solo en la región sino hasta la ciudad. Los periódicos escribieron, «Caballos y burros reemplazan a las máquinas en la lluvia histórica». Muchas personas viajaron a San Jacinto para presenciar con sus propios ojos a aquellos dos amigos de cuatro patas tan valientes. Llamaron a Relámpago y a Mateo patrimonio vivo del pueblo, símbolo de la fuerza enraizada en la naturaleza y la memoria de la tradición. En ese momento, nadie volvió a decir que Catalina era anticuada. Al contrario, se convirtió en motivo de orgullo. Los ancianos contaban a los niños la historia del carro de socorro bajo la lluvia, recordándoles que no siempre las máquinas pueden sustituir al corazón y la perseverancia. Catalina comprendió que conservar a Relámpago y a Mateo no solo significaba guardar un pedazo de la infancia de su padre, sino también mantener viva la llama espiritual del pueblo entero. Decidió abrir una estación de experiencias con carros tirados por caballos y burros. Los visitantes llegaban de todas partes, encantados de escuchar el tintinear de los cascabeles, de sentarse en el carro de madera que se sacudía al recorrer el camino de tierra roja, de aspirar el aroma de la hierba fresca aún empapada de rocío matinal. Los niños del pueblo, entusiasmados, aprendían a cuidar a los caballos, a alimentar a los burros, a cepillarlos. Crecían junto a la historia de Relámpago y Mateo, aprendiendo que la tradición no es algo para olvidar, sino la raíz que nutre el alma. Catalina se quedaba de pie en el porche de su casa, mirando hacia el prado donde Relámpago y Mateo pastaban tranquilamente. El viento del valle soplaba suave, trayendo consigo el perfume de las flores silvestres. Le parecía escuchar, en algún rincón del aire, la voz de su padre, «Hija mía, nunca dejes que los recuerdos se desvanezcan. Porque los recuerdos son las alas que nos llevan a través de la tormenta». Las lágrimas rodaron suavemente por el rostro de Catalina, pero esta vez eran lágrimas de paz. Sabía que había elegido el camino correcto, no perseguir lo superficial y brillante, sino preservar lo más valioso, la identidad, la humanidad y la memoria insustituible. Desde entonces, cada vez que resonaban los cascabeles, los habitantes de San Jacinto sentían que sus corazones se reconfortaban. Sabían que más allá de las montañas podía haber las luces brillantes de la ciudad y el ruido de las máquinas. Pero en este valle aún vivía un patrimonio vivo, una muchacha valiente, un caballo fuerte y un burro leal. 3 corazones latiendo al unísono por su tierra natal, y así, en la memoria de tantas generaciones, el último carro de madera de Catalina nunca terminó su viaje. Sigue rodando, llevando consigo la fe, el amor y la resistencia de un pueblo, de una patria. Muchas gracias a todos por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.